Buenas tardes a todos, yo soy la doctora Alicia Palomares y les agradezco mucho que estén aquí el día de hoy. El objetivo de este taller pues va a ser el de puntualizar ciertas actividades que es necesaria que ustedes hagan y que ustedes conozcan para que puedan tener un mejor control de su diabetes, como sería por ejemplo saber cómo monitorizarse su glucosa, a qué hora debemos de tomarla, también saber qué es lo que nosotros necesitamos comer y en qué cantidades tenemos que consumirlo, qué son las insulinas, cuáles son las complicaciones de la diabetes, en fin, vamos a estar abordando muchos temas que son de suma importancia que ustedes que padecen diabetes las conozcan. Si durante la charla surge alguna duda, les voy a pedir por favor que esperemos al final para hacer las preguntas. Entonces, como les mencioné, a continuación les voy a entregar un tríptico donde va a venir la información de los diferentes temas que vamos a ir viendo durante todo este taller. Les voy a pedir por favor que lo pasen, es uno para cada uno de ustedes y aquí van a poder ir viendo pues todos los temas que vamos a ir desarrollando. Si gustan pasarlos por favor y aquí están en orden conforme los vamos a ir necesitando, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con el primer tema, que es el automonitoreo en casa. Como ya lo hemos visto a lo largo de algunas consultas, pues el tener diabetes significa que nuestros niveles de azúcar en la sangre están elevaditos. Para esto es importante poder saber cómo se encuentran nuestros niveles de glucosa en la sangre. Y la mejor manera de hacerlo y conocerlo, pues es tomándonos la glucosa en casa. Pero muchas veces no conocemos la técnica correcta y los resultados que obtenemos no son los adecuados o simplemente a veces creemos que nos va a doler mucho, que nos puede dar alguna molestia, pero no siempre es así. Ahorita ya les entregué a todos un glucómetro para que lo vean. Si se fijan, algunos son diferentes, pero todos funcionan de una manera muy similar. Primero necesitamos conocer cuáles son las partes de nuestro glucómetro. Aquí lo más importante pues es que sepamos que tenemos la pantalla donde se van a registrar los resultados y tenemos que tener todo listo antes de comenzar a hacer estas tomas de glucosa. Lo primero es el aseo. Siempre es muy importante un buen aseo para evitar complicaciones como sería una infección. Para esto simplemente vamos al baño, nos lavamos muy bien nuestras manitas con agua y con jabón y tenemos que tener todo lo que vamos a utilizar ya listo. Como les dije, va a ser el glucómetro. Necesitamos también las tiras reactivas. Las tiras reactivas es muy importante que siempre las tengamos en un lugar fresco, en un lugar seco y que las manejemos con mucho cuidado, porque si no, esto puede alterarlas y después los resultados que vamos a obtener pues no van a ser los adecuados. Siempre que abramos nuestro frasquito, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a tomar nuestra tira siempre por la parte de abajo. Nunca hay que tocar el área que tiene un color diferente porque ahí es donde vamos a aplicar pues nuestra gotita de sangre, ¿de acuerdo? Entonces siempre la colocamos de esta manera y la vamos a dejar en un lugar seguro. También vamos a necesitar lo que es la pluma para poder hacer pues la adecuada toma. Algunas personas utilizan la lanceta únicamente solita, pero esto es más doloroso, por eso no es tan recomendable. Necesitamos también nuestras lancetas, aquí yo ya la tengo lista. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra pluma de esta manera. Entonces aquí vamos a colocar nuestra lanceta. Siempre es bien importante recordar que cuando utilizamos la lanceta, esta tiene que ser una por cada toma. Aunque la vuelvo a aplicar en mí, si no fue una toma adecuada, tengo que cambiarla por una nueva, ¿de acuerdo? Estas no las podemos reutilizar. Una vez que la hemos colocado en la plumita, vamos a retirar el capuchón. Aquí lo acerco para que se vea mejor. Y si se fijan, pues realmente la agujita es muy pequeñita. Por lo tanto, esto no duele para que no le tengamos miedo. Y cerramos. Al momento de que la cerramos, si podemos ver, hay diferentes números. Esto quiere decir qué tanto nuestra aguja va a penetrar en la piel.
hay diferentes niveles, ¿de acuerdo? A mí por lo regular me gusta utilizarlo en el 4, en el 4,5, porque he notado que si lo utilizamos con números menores, muchas veces es necesario dar un segundo piquetito porque no alcanza a penetrar en la piel. Y si lo utilizamos pues en el último nivel, pues a veces es un poquito doloroso. Entonces por eso yo siempre recomiendo que lo hagamos en el nivel 4 o en el nivel 4,5. Muy bien, vamos a necesitar entonces también una torunda impregnada en alcohol, esto para hacer pues nuestro aseo adecuado. Ahorita pues yo ya les entregué unos folletos, quiero que ahí vayan viendo los pasos de lo que yo les voy diciendo, ¿de acuerdo? Y como les comentaba, si existe alguna duda, ahorita al final me lo dicen. Entonces, muy bien, ya tenemos todo lo que necesitamos listo en una mesita cercano a nosotros. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra torundita ya impregnada en alcohol y limpiamos perfectamente bien el dedo que nosotros vamos a utilizar. Puede ser absolutamente cualquier dedo que nosotros queramos. Por lo regular se recomienda que sea en el pulgar, en la parte lateral. Sin embargo, puede ser cualquiera de nuestros dedos en el pulpejo, que viene siendo en la parte pues más externa, ¿de acuerdo? Hacemos nuestro aseo, limpiamos muy bien. Siempre la técnica es en un solo sentido, de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? No hay que volver a pasar donde ya limpiamos. Algo que también es conveniente hacer, pues es hacer un poquito de presión para hacer que la sangre se acumule en la puntita y de esta manera sea más fácil que salga nuestra gotita de sangre. Algunos errores que he notado que a veces cometen es que ya limpiamos el dedito y luego presionan para tratar de hacer esta técnica que les acabo de comentar. Si ya limpiamos, ya no tenemos que presionar porque volvemos a contaminar. Entonces, de ahí la importancia de hacer un adecuado aseo y no presionar justamente donde vamos a darnos nuestro piquetito. Varía, si se fijan, algunas plumas que les acabo de entregar, pues son un poquito diferentes a esta, pero pues todas tienen una función muy parecida, se utilizan de una forma similar. De todas formas, si alguna es diferente, ahorita me acerco con ustedes para decirles cuál es la forma adecuada. Entonces, pues nosotros ya dijimos que lo vamos a poner en el número 4, que a mí es el que me parece que es el más adecuado para que con un solo piquetito penetre la piel, nos dé la gotita adecuada y que no haya tanta molestia. En esta pluma en particular, lo que tenemos que hacer, primero presionamos y se va a escuchar un clic. Eso quiere decir que ya está lista. Y en esta pantallita inclusive hasta cambió el color, estaba blanco y ya se ve amarillito. El dedo que vamos a utilizar lo colocamos, damos aquí un piquetito, presionamos y vemos que ya tenemos nuestra gotita de sangre, que es la adecuada para poder hacer pues esta toma de glucosa. Una vez que tenemos nuestra gotita, entonces tomamos, como decíamos, siempre por la parte blanca nuestra tira reactiva y la vamos a introducir dentro del glucómetro. Hasta tiene aquí las flechitas que nos señalan hacia qué lado debe de ir. La introducimos y vamos a esperar entonces a que nos marque la gotita. Cuando aparece esta gotita quiere decir que ya es el momento adecuado para tomar la muestra. Colocamos la sangre y ahorita nos va a dar los valores. En este caso, aquí a mí me está saliendo 103, lo cual es normal porque yo ya comí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya terminamos este primer tema. Entonces ahorita ustedes ya tienen que ser unos expertos en el manejo del glucómetro. ¿Tienen alguna duda respecto a cómo manejarlo? ¿No? Ok, entonces si todo quedó muy claro, ahora vamos a hacer una dinámica. Voy a necesitar que cada uno de ustedes se tome a sí mismo o a su compañero, como ustedes prefieran, que se tomen la glucosa para ver si realmente quedó claro. Al momento de hacerlo es como vamos a ver si realmente pues ya surge alguna duda. Ahorita les voy a pasar su glucómetro para comenzar con esta actividad.
¿De acuerdo? ¿Alguna duda entonces que les haya quedado sobre el tema que acabamos de ver de cómo usar el glucómetro? A mí no me gustan las agujas. Bueno, esto es muy importante que usted no lo mencione. Le voy a decir por qué. Porque el hecho de que usted no se quiere tomar la glucosa, pues es un factor de riesgo para que no se dé cuenta de cómo están sus niveles de glucosa. Si usted no se lo toma, no podemos saber si dice, nada más me duele la cabeza. Yo cómo sé si me duele la cabeza porque mi glucosa está elevada o está baja. ¿Cómo sé si a lo mejor hay personas que con poquito que se nos aumente la glucosa es suficiente para que nos sintamos con algún malestar? Hay quienes manejan sus niveles elevadísimos y el cuerpo se acostumbra a estar manejando estos niveles tan altos que no nos da síntomas. Por eso es la importancia de que nos estemos monitorizando, que nos estemos checando, que nos hagamos ese piquetito. Realmente ahorita lo va a ver, la aguja, la lanceta, es muy pequeñita. Ahorita se la voy a mostrar. No tenemos que tenerle miedo. Esto es algo que nos va a ayudar para poder controlar nuestros niveles y evitar realmente complicaciones más graves como las que ya vimos. ¿De acuerdo? Voy a tomar valor. Muy bien. Entonces vamos a hacer esta actividad y nos vamos a tomar cada uno de nosotros la glucosa para ver que ya dominamos por completo el uso del glucómetro. El hecho de hacerlo es porque a veces cuando estamos en casa, si se nos olvida, no vamos a tener quien nos diga. Si lo practicamos, ya no se nos va a olvidar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces ya nos pusimos de acuerdo. Usted, señora, entonces le va a tomar la glucosa al caballero. Por favor, me gustaría que me vaya diciendo paso a paso qué es lo que está haciendo. Primero tener todos los utensilios o bueno, es todo aquí lo que se ocupa. Muy bien. Enseguida hacer la asepsia en el dedo que se le va a aplicar. Así es, ya tenemos entonces lista Le nuestra presionamos con un alcohol. poco para que la sangrita se venga para acá. Ajá, muy bien. Aquí en la plumita, no sé cómo se llama, se introduce la aguja. La lanceta, La así lanceta. es. Le quitamos la protección y vamos a colocar en el 4 para que alcance bien. Luego le vamos a presionar aquí. Ajá, no, trata usted no poner el dedo aquí porque se puede picar si le da por Sí. accidente, ¿de acuerdo? Claro. Luego, cuando ya esté... Ajá, ¿aquí ya le presionó? No le Presiónale. aquí sí. ¿Sí? Aquí, Ajá, en este sí. Muy bien. Y luego... ¿Y en el botoncito? En el botoncito ¿No te picó? No. ¿No sentiste el piquete? No. Que quiere decir que no lo presionó. Para eso justamente es esta actividad, lo vamos a repetir. Quiere decir que hay que poner la pluma completamente haciendo presión sobre nuestro dedito, ¿de acuerdo? Así es. Volvemos a limpiar, por favor. Volvemos a limpiar. Le volvemos a presionar. Y verificamos que esté bien tapada nuestra pluma. Presionado aquí. Ajá. Sigue entonces hay que Colocarlo muy bien. ¿No sentiste? Ay, pues tiene los deditos duros. Pues ponle más. Que, por ejemplo, en este caso, por eso es que tiene niveles. Como él no lo está sintiendo, hay que usar otro nivel más. A veces... Muy bien, ahí salió ya. Ya salió. Lo que pasa es que no me apachurras. Ahora sí. Muy bien. Justamente para eso es este ejercicio. Para Entonces, practicar. Ahora, donde están las están las flechitas. flechitas, lo vamos a introducir. Primero. Sí, hay que introducirlo por completo. Ay, Muy bien, lo está haciendo bien. No se ponga nerviosa, señora. Me pone nerviosa, doctora. Pues, No. Y vamos a esperar a que nos aparezca una gotita. la gotita. Ajá, porque hay que voltear el su dedo. en lo verdecito. Eso. Listo. Y esperamos a que nos dé el resultado. Muy bien. Y trae 112, siendo que él ya comió ahorita.
Lo normal una vez que comemos es que sea menor a 180, porque más arriba de eso recordamos que es cuando nos produce daño a algunos de nuestros órganos. En este caso quiere decir que él está muy bien controlado, le salió en Bien. valores normales. ¿De acuerdo? Sí. Ahora lo vamos a hacer al revés, ahora el caballero Me se lo lo va va a a hacer a tomar a mí. usted. ¿De acuerdo? Ahora yo le voy a medir a ella la glucosa, la Muy señora bien. la glucosa. Entonces, primero vamos a hacer nuestra asepsia. Nuestra asepsia. Si gusta, permítame el alcohol. Lo vamos a poner en nuestra mesita. Limpio su dedo, bueno. Recordamos que puede ser en cualquier dedo. Normalmente se recomienda que sea en el dedo gordito. Hay que hacerlo con un poquito de más presión porque tenemos que limpiar. Se trata de limpiar y aquí usamos mucho alcohol. No es conveniente utilizar tanto alcohol y tenemos que esperar a que seque bien. Si usamos mucho alcohol, pues nos va a tardar más en secar. Siempre es bien importante que esté nuestro dedito completamente seco, porque si no, la sangre se puede diluir junto con el alcohol y los resultados que nos van a dar no van a ser fidedignos. Puede ser que nos salga diluido, no va a ser lo adecuado. Entonces tenemos que esperar siempre a que nuestro dedito esté completamente seco. Muy bien, ahora sí, ya limpió. ¿Y Ya ahora limpié. qué sigue? Sigue introducir la lanceta. Abrimos Abrimos. No, sí, no, de la puntita. La puntita. Tomo la lanceta. Introduzco la lanceta. Le quito el capuchón. Muy bien. Es importante que quede bien cerradito, ¿de acuerdo? Ya, y lo pongo un 4,5. Muy 4,5. bien. Ella, como sé que tiene su piel muy delgadita, igual en 4. Listo. Se toma de manera derecha. Se presiona. Muy bien. No, es que hacemos la presión para que la lanceta quede lista y después vamos a presionar. Recuerde que con cada pluma que les estuve mostrando es diferente. Por eso es importante conocer siempre nuestro equipo. Esto es cuando ya, primero, ya que lo tenemos aquí listo, entonces sí presionamos el botón amarillo. Allá. Ya está saliendo la sangre. Le drenamos un poquito para no dar otro piquetito. Es importante que nuestra toma, nuestra muestra sea adecuada. Si es muy poquita, no nos va a dar. Ajá, con esto es suficiente. Ahora sí, introducimos, lo vamos a introducir. Aquí lo vamos a introducir. No. Primero hay que introducirlo en el glucómetro. Que quede hasta adentro, hasta adentro. Esperamos a que nos salga la gotita. Todavía no. Ahora sí. Se secó. Que se corrió por otro lado. Esta muestra ya fue insuficiente, esta tira ya no sirve. Aquí ya nos está dando que es error. ¿De acuerdo? No se preocupen, justamente para eso es esta actividad, para que podamos hacerlo de manera adecuada. Es normal que la primera vez, pues no lo podamos hacer a la primera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer este segundo intento. De nuevo, con otra nueva torunda, volvemos a hacer la limpieza en otro dedito. Siempre cuando hacemos la limpieza hay que tratar de hacerlo nada más una vez y ya no pasar más, así, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esperamos a que se seque bien, preparamos nuestra pluma. Ya está lista, ya nada más presionamos el botón de aquí, lo presionamos. Primero lo presionamos. Ajá, ya está, muy bien. Recuerde, hacemos un poquito de presión para que salga más fácil la sangre. Muy bien. Hay que drenar bien para que sea una toma adecuada. Colocamos la tira completamente hacia adentro. Esperamos que nos aparezca la gotita y ahora sí la ponemos. No, fue muy poquito. A ver si nos alcanza a dar.
Ujú, 138. 138. Muy Ando bien, alta. también ya comió. No, porque Sí. usted ya comió. Como Y ya vaya. comió, esos son los valores normales esperados. Recordemos que siempre después de comer, lo ideal es que sea menor de 160. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, doctora. Y ahora sigue el otro caballero de hacérselo. Vamos a acomodar las cosas. Muy bien, entonces ya tenemos todo preparado. Vamos a pasar a que ahora No, es. se lo haga el caballero. ¿Cuál quieres, gordito o índice? Sería. En el que puede ser en cualquiera. Bueno, Hay que tratar de hacerlo un poquito más. No siempre en la misma dirección. oh, gracias por ilustrarme. Espera que seca porque sí siento que se mojó mucho. Mientras se seca, usted puede preparar su pluma. A ver, dijimos que era la lanceta, mi aguja y mi pluma. La pluma es de clic, se libera, se pone en posición. Nos cercioramos que se haga clic. Si no hace clic es posible que yo no le haya llegado a su posición. Ya llegó. No, es como girando. Ahí está. 4. Presionamos para que llegue a su 4:30, posición. 4:30, doctora. Sí, 4:30, no porque haya pierde. tiene la P un poquito gruesa. Ok. Que no ya pierde. Ahí está en postura. Presionamos un poquito el dedo. Muy bien, excelente. Muy bien. Mete la lanceta. Introducimos, esperamos a que encienda y nos dé. Hasta que aparezca la gotita. Eso es. Muy bien. Agárrate del alcohol. Para que te limpies. 154. Muy bien. También pues podemos decir que como está normal porque ya comió. A ver, atención, por favor. Nada más con que no hay necesidad de jalarlo, simplemente dejamos presionado la torundita con el algodón para que no haya sangrado. Muy bien, los quiero felicitar por esta primera práctica que acabamos de hacer. ¿Alguna duda que tengan respecto al uso del glucómetro? No, doctora, gracias por este curso. Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente fase. Muy bien, entonces les voy a pedir por favor que todos tomen el tríptico que les entregué de hipoglucemia. Con el anterior se los dejé para que ustedes se lo lleven a casa. Este también todos se los van a llevar a casa, pero el anterior quise hacerlo un poquito más práctico. Aquí si gustan, sí les voy a pedir que pues vayan viendo su tríptico, pues para que no se les haga esto tan tedioso, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a hablar tanto de la hiperglucemia como de la hipoglucemia. ¿De acuerdo? La hiperglicemia es cuando se nos suben demasiado los niveles de glucosa, pero también podemos tener lo opuesto, que es la hipoglucemia. Aquí es cuando los niveles de glucosa, por el contrario, se nos van para abajo. Y de hecho, muchas veces es peor tener nuestra glucosa muy baja que tenerla alta. Obviamente ambas son malas, ambas son peligrosas y ambas nos pueden dar complicaciones. Y es justamente lo que vamos a ver. Bueno, pues ya que aprendimos cuál es la técnica correcta para poder checarnos nuestra glucosa en casa, pues vamos a saber en qué momento también podemos hacerlo. Ya dijimos que puede ser en ayuno o que puede ser después de la comida o inclusive puede ser a cualquier hora del día. Una buena hora es si nosotros comenzamos a tener síntomas. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de que nuestra glucosa se encuentra baja? Aquí los podemos ver. ¿De acuerdo? Les voy a pedir que lo abran, por favor. Eso es. Entonces, la glucosa nos puede bajar cuando nos saltamos las comidas. Por eso es bien importante tener horarios. Siempre tratar de comer a nuestra misma hora y bien importante estar haciendo las 3 comidas al día. Inclusive si podemos hacer alguna pequeña colación, hay que hacerlo. Pero igual eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente módulo. ¿De acuerdo? Entonces,
Otra causa que nos puede dar estos niveles bajos de glucosa, pues es cuando estamos tomando medicamento de más. A veces nuestro médico nos prescribe o nos da una cierta dosis. Puede ser que no sea la adecuada, porque pues ahora sí que cada cuerpo responde de manera diferente y tenemos que saber llegar a equilibrar estas dosis. Entonces muchas veces al principio por eso pudiera ser que se nos baje un poquito. Otras veces, si ya comenzamos a hacer la dieta, si comenzamos a hacer el ejercicio, ¿qué sucede? Que vamos a necesitar una cantidad menor de medicamento, y si seguimos a lo mejor tomando la dosis inicial, pues también esto pudiera ser una causa de que se nos esté bajando la glucosa. De igual forma, si nosotros nos aplicamos insulina, a lo mejor puede ser que requiramos una cantidad menor, y si estamos aplicando una dosis excesiva, pues también esto puede ser pues algún motivo por el cual se nos puede estar bajando nuestros niveles de glucosa. De igual forma, cuando realizamos actividad física, ejercicio muy intenso, y sobre todo si no estamos acostumbrados, pues también esto nos puede llegar a bajar los niveles. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? ¿Cómo nosotros podemos detectar si nuestros niveles ya están siendo muy bajitos? Pues bueno, aquí lo podemos ver entonces. Nuestros síntomas van a ser visión borrosa. Vamos a ver doble, vamos a ver un poquito borroso, vamos a sentir un poquito de taquicardia, es decir, vamos a sentir que nuestros latidos cardíacos laten muy rápido nuestro corazón. Podemos llegar a tener dolor de cabeza, mucha hambre, sudoración muy fría, temblores, inclusive puede haber palidez, sensación de manos frías. Entonces, si yo tengo alguno de estos síntomas, lo primero, lo indispensable, pues es tomarnos la glucosa. Ya conocemos la técnica correcta. Entonces, vamos, tomamos nuestra glucosa, y si nos sale igual o menor a 70, quiere decir que nuestros niveles de glucosa ya están bajitos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer entonces? Una vez que nosotros hemos detectado que nuestros niveles de glucosa son bajos, tenemos varias opciones. Si la glucosa, que es azúcar, está baja, pues obviamente un remedio muy rápido y digamos que muy sabroso, pues va a ser comernos un dulce. De hecho, nuestras guías nos marcan que algo que nos da como la cantidad exacta que requerimos son 3 gomitas de los panditas, 3 gomitas de los grandes. Con eso lo podemos comer, y lo más probable es que nos ayude a normalizar nuestros niveles. Nos tenemos que esperar unos 10 a 15 minutos y nos volvemos a checar los niveles de glucosa, a ver si con esto ya se normalizó. Otro remedio casero que podemos hacer para subir rápidamente y de forma adecuada nuestros niveles de glucosa, pues va a ser consumir un cuarto de vaso de refresco. Este no lo tomamos, de igual forma nos esperamos y volvemos a checar cómo se encuentran nuestros niveles. Otra técnica igual, pues es tomar medio vasito de jugo, de preferencia pues jugo de naranja, de mandarina. Igual no lo tomamos, nos esperamos 15 minutitos y de nuevo nos volvemos a checar cómo se encuentran los niveles de glucosa. Inclusive también un sobre de azúcar, de los que utilizamos para el cafecito, también ese lo podemos consumir y nos puede llegar a aumentar los niveles de glucosa en nuestra sangre. Por eso es bien importante que siempre carguemos en nuestra mochila, en nuestro bolso, pues ya sea como les comentaba, algún refresquito de esos chiquitos, podemos unas gomitas, estas son muy prácticas, pero bien importante, no se trata de estarlas comiendo todo el tiempo, solamente cuando hemos detectado que los niveles están menores a 70, ¿de acuerdo? Y algo que a mí siempre me gusta hacerles el comentario es que nos tomemos la glucosa, porque muchos pacientes dicen, sí, es que yo ya conozco los síntomas, cuando siento esto es que me bajó. Muchas veces es verdad, nuestro organismo es muy sabio y llegamos a conocer los síntomas, pero otras veces es lo contrario y nos puede estar dando niveles aumentados, y si todavía le echamos más azúcar, pues esto nos va a dar el efecto contrario y va a ser más perjudicial para nosotros. De ahí por eso mi recomendación es que siempre primero nos midamos los niveles, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora pues ya vimos lo que es la hipoglucemia, que es todo lo contrario, esto es que se nos baja el azúcar. ¿Alguna duda que haya respecto a este tema?
No. ¿Seguros que no? Entonces, ahora cada uno de ustedes me va a decir algún signo o síntoma que podemos presentar con la hipoglucemia o con la glucosa baja. Comenzamos con usted, por favor. Visión borrosa y doble y borrosa. Muy bien. Debilidad, pérdida de fuerza. Excelente. Sudoración. Perfecto. En caso que ya detectamos que tenemos alguno de estos síntomas, ¿qué podemos hacer? Comer 3 gomitas. Muy bien, excelente. ¿O algún dulce? Medio vaso de jugo. Excelente. Puede ser una fruta, una mandarina, una manzana, algo que pueda... Exactamente, aquí lo que Los ocupamos azúcares. son azúcares que se absorban rápido. También de preferencia igual pudiera ser el jugo, medio vaso de jugo de naranja también. Muy bien, los felicito. Muy bien, pues entonces ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver qué pasa cuando se nos suben los niveles de glucosa. Entonces recordamos, hiper quiere decir mucho. Entonces, cuando tenemos hiperglucemia, quiere decir que nuestros niveles están elevados. ¿A partir de cuándo consideramos que los niveles están elevados? Pues ya lo dijimos, esto va a depender en qué momento del día sea que tomamos nuestra muestra. Si estamos en ayuno y tenemos niveles mayores a 120, pues ahí ya estamos diciendo que tenemos una hiperglucemia. Si acabamos de comer o a las 2 horas de que comemos nos tomamos nuestra glucosa y nos sale mayor a 180, pues ahí también ya estamos hablando de que tenemos una hiperglucemia. Y debemos recordar que todos los extremos son malos. Así como es malo tener una glucosa baja, también va a ser muy malo tener una glucosa elevada. Entonces les voy a pedir por favor que abran su tríptico y pues aquí ya estamos viendo cuáles son los niveles que debemos de manejar. Esto recuérdenlo para que se lo lleven a casa y así siempre tengan presente cuánto es los niveles que tenemos que estar manejando. ¿Y qué es lo que nos puede llegar a causar estos niveles elevados de glucosa? Bueno, lo principal pues es la fisiopatología, es decir, cómo está funcionando nuestro páncreas, que de forma normal pues es el que lleva la insulina, el que produce la insulina. Entonces, si nuestro páncreas no está produciendo la cantidad adecuada de insulina, pues esto lo que nos va a condicionar pues va a ser justamente que se nos comiencen a elevar los niveles de glucosa. Una vez que ya hemos detectado o que ya sabemos que nuestro páncreas no está funcionando adecuadamente, entonces va a haber otras causas que nos lo pueden condicionar. Una de estas causas, como lo podemos ver, pues es consumir exceso de carbohidratos, el exceso de harinas, porque muchas veces creemos que solamente es el dulce el que nos va a elevar los niveles y no es así, sino que los carbohidratos se terminan convirtiendo en nuestro organismo en azúcares y por lo tanto también pues nos va a elevar los niveles de glucosa. Entonces de ahí la importancia de comer adecuadamente, que pues es uno de los temas que vamos a ver más adelante para no adelantarnos. Y pues bueno, también si olvidamos tomar nuestros medicamentos, pues eso obviamente es un factor de riesgo para que se nos eleve la glucosa. Otra de las causas que nos puede llegar a dar estos niveles elevados de glucosa, pues es olvidar tomar los medicamentos y sobre todo estrés. Cuando estamos cruzando por alguna situación de estrés, es muy común que se nos eleve. Por eso antes existía mucho este mito que decían, ay, es que yo me volví diabético a partir de un susto que tuve. No, no es que el susto los haya vuelto diabéticos, es que cuando estamos en situaciones de estrés, pues se tiende a elevar un poquito más nuestra glucosa. Y muchas veces ahí, al momento que se lo tomaban, estaba elevado y nos dábamos cuenta entonces que sí, pues el paciente a lo mejor tiene diabetes, pero no es que haya sido a raíz del susto, sino que en ese momento fue cuando se detectó que estaban aumentados estos niveles y por eso es que de ahí surge. Y pues también algunas infecciones, a veces cuando nos enfermamos, ya sea una simple infección de garganta, una infección de vías urinarias, una infección estomacal, pues estas también son causas que nos pueden generar que se eleven nuestros niveles de glucosa. Bueno, entonces aquí, para que ustedes siempre lo tengan presentes, cuáles son algunos de los síntomas que podemos llegar a presentar que nos van a hacer sospechar. Y siempre me gusta decir esta palabra, sospechar. Realmente la única manera que tenemos de confirmar que nuestros niveles de glucosa se encuentran elevados, pues es por medio del piquetito.
¿De acuerdo? Existen otras pruebas de laboratorio, como es la hemoglobina glucosilada, que esta pues obviamente es mucho mejor porque nos va a dar en un promedio de 3 meses hacia atrás cómo hemos estado manejando nuestros niveles de glucosa. En cambio, el del piquetito pues solamente nos dice cómo se encuentran nuestros niveles en ese preciso momento. Por eso es que a veces hacen un poquito de trampa. Si el día anterior a lo mejor yo me estuve cuidando, casi no consumía azúcares y pues me tomo la glucosa con el piquetito, pues puede hacer que me salga normal. Si por el contrario, a lo mejor yo no suelo hacerlo, pero un día antes comí muchos azúcares, muchos pasteles, refrescos, al momento de que me la tomo, pues pudiera ser que me salga elevada. Pero de todas formas es una muy buena prueba. Sí, la verdad les recomiendo mucho que tengan el glucómetro en casa. Pero bueno, entonces volviendo a nuestro tema, ¿cuáles son los síntomas que vamos a presentar o cómo es que comenzamos a sospechar que tenemos pues esta enfermedad? Pues lo principal, hay una triada que se llama, bueno, vamos a tener mucha sed. A esto se le llama polidipsia. Vamos a tener mucha hambre, que se le llama polifagia. O también pues vamos a tener muchas ganas de estar orinando, de estar yendo a cada rato al baño. Se considera normal levantarnos en la noche a orinar de 1 a 2 veces en la noche. Pero cuando tenemos diabetes, muchas veces son más las ganas y estamos orinando, nos estamos despertando varias veces, inclusive 5 o 6 veces en la noche a orinar. Pues esto obviamente no es normal. Igual durante el día, pues estamos yendo a orinar continuamente. También pues vamos a sentir mucho cansancio, vamos a tener también vista borrosa, nos puede llegar a dar un poquito de dolor de cabeza. Por eso si se fijan, también la glucosa baja nos puede llegar a dar esto de la vista borrosa, nos puede llegar a dar el dolor de cabeza. Por eso es que no hay que confiarnos y lo ideal es siempre tomarnos pues la glucosa por medio del piquetito. Podemos llegar a sentir también pues hormigueo, sobre todo en lo que son los deditos, lo que es toda la palma de la mano, lo que es la planta del pie. Vamos a sentir un entumecimiento, vamos a sentir estos hormigueos. Entonces, si empezamos a tener alguno de estos síntomas, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nos tomamos inmediatamente con el piquetito la glucosa y de esa manera pues ya sabemos, dependiendo si estamos en ayuno, ya sabemos menor a 120, o si es durante todo el día, siempre debe de ser menor a 180. Lo ideal inclusive que sea menor de 160, como se los he comentado, porque arriba de esto recordemos que es cuando nos empieza a dañar otros órganos, como son nuestros ojitos, como son los riñones, los nervios periféricos. Entonces son muchas las complicaciones que tenemos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si ya detectamos que nuestros niveles de glucosa están elevados, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, algo importante pues es tomar muchos líquidos. Es bien importante entonces estar bien hidratados. Tenemos que comer adecuadamente. Si ya estamos detectando que nuestros niveles están subiendo, pues ya sabemos que debemos evitar entonces los alimentos que son pues los carbohidratos, las harinas, los azúcares, tenemos que evitarlos. Y algo también importante, esto es como prevención, tenemos que realizar actividad física todos los días. Lo ideal es que sea media hora, mínimo 5 días a la semana para que nos dé resultado. Algo sencillo, simplemente caminar. Salirse y darle caminando unas vueltitas a la manzana de donde vivimos. Eso es suficiente. O sea, realmente no es como que hay que ir a algún gimnasio, hacer algo más, no. Y podemos empezar de forma gradual. A lo mejor al principio nada más voy a recorrer unas cuantas casas, hacer unos 5 minutos, y lo podemos ir incrementando de acuerdo a cómo nuestro organismo pues se vaya acostumbrando. Y pues si detectamos que tenemos los niveles elevados, si ya sabemos cuál es nuestro medicamento, pues nos tomamos el medicamento si olvidamos hacerlo. Aquí sí hay algo muy importante, es no automedicarnos. Si salen nuestros niveles que están un poco elevaditos, lo ideal es ir a consulta para que sea el médico el que valore si es necesario hacer algún ajuste o tomar algún medicamento extra o aplicar alguna cantidad extra a lo mejor de insulina. Aquí nosotros no tenemos que pues estarnos tomando por nuestra cuenta los medicamentos. Muchas veces creemos de que traigo la dosis elevada, me vuelvo a tomar la pastilla para la glucosa. Esto no tenemos que hacerlo, ya que muchos de los nuevos medicamentos, inclusive que están saliendo ahorita para controlar nuestros niveles, se toman nada más una sola vez al día.
En caso de que con esto no sea suficiente para controlar los niveles de glucosa, entonces aquí será necesario agregar un segundo medicamento diferente, perteneciente a otra línea diferente. Entonces, nunca hay que automedicarnos. Si detectamos que tenemos nuestros niveles elevados de glucosa, entonces pues también lo ideal será acudir ya sea a consulta, acudir a urgencias, pues para que nos digan cuáles van a ser pues los mejores niveles que nosotros debemos de mantener y que nos digan qué medicamento es el más apropiado para nosotros. Bueno, entonces ya vimos lo que es la hiperglucemia o tener los niveles de glucosa elevada. Entonces ahora cada uno de ustedes me va a decir un signo o un síntoma de esta glucosa elevada. Comenzamos con usted, por favor. Dolor de cabeza. Muy bien. Sed excesiva. Excelente. Hormigueo. ¿Hormigueo o dónde? sensación de entumecimiento. ¿En dónde podemos sentir ese entumecimiento? Puede ser en manos o en pies. Muy bien, excelente. Sobre todo lo que son las palmas y las plantas de los pies. Muy bien. En caso de que ya detectamos alguno de estos síntomas, entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, cada uno de ustedes me va a decir qué podemos hacer. Tomar la glucosa o medicamentos. Muy bien, los que tenemos indicados, nunca hay que automedicarnos, ¿de acuerdo? Eso solo en caso que ya lo tengamos indicado. ¿Usted? Tomar agua. Muy bien, beber mucho líquido. Podemos ir a urgencias o con nuestra consulta a nuestro médico de confianza. Así es, acudimos si tenemos alguno de estos síntomas, nos podemos tomar la glucosa y vamos a urgencias. Excelente, muy bien. Doctora, yo tengo una duda. ¿Qué diferencia? Dígame. Por ejemplo, la glucosa cuando se me sube me da hormiga en los pies o en las manos. Pero también he escuchado que por falta de vitamina. ¿Cómo puedo yo diferenciar que es por falta de vitamina o es por la azúcar elevada? Justamente tenemos muchas enfermedades que a veces algunos síntomas pueden ser parecidos. Para eso justamente es la actividad anterior que acabamos de hacer del automonitoreo. Por eso a veces, aunque nos da miedo las agujitas, no nos queremos picar, es necesario, porque de esta forma podemos saber rápidamente si yo siento los síntomas, pero me tomo la glucosa y veo que los valores están normales, entonces aquí yo ya puedo pensar en otra enfermedad. De ahí la importancia de estar nosotros automonitoreando. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna otra duda? Lo de los medicamentos y todo eso ya lo prescribiría el doctor, ¿verdad? Uno no. Sí, claro, esto es bien importante. Eso que usted me comenta es una excelente pregunta. Jamás tenemos que automedicarnos. No porque a la vecina le cayó bien algún medicamento, quiere decir que también a mí me va a hacer el mismo efecto. Es bien importante que siempre el medicamento que usted vaya a tomar sea indicado por algún médico. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Muy bien, excelente. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro siguiente módulo, que es el de las insulinas. Ya les entregué por ahí su tríptico para que por favor lo estén checando. Sin embargo, me gustaría que esto lo hiciéramos de una manera más práctica. Entonces, bueno, ¿en qué momento es que nosotros vamos a utilizar las insulinas? Como les comentaba, muchas veces cuando a pesar de estar tomando un medicamento por vía oral, un medicamento tomado y no vemos los resultados adecuados, pues entonces es momento de empezar a usar la insulina. Otras veces podemos usarla de manera más temprana, porque la insulina también va a estimular la producción de esta misma insulina. Se le llama insulina exógena, la que nosotros aplicamos exógena porque viene de fuera, no la estamos produciendo. Y conocemos como insulina endógena a la que nuestro propio organismo está produciendo. Entonces, cuando vemos que pues a lo mejor nos vamos a beneficiar de que la insulina exógena, la insulina de afuera, nos va a ayudar a producir insulina endógena, nos va a ayudar a que se produzcan nuestros niveles o se estimule nuestro páncreas para que produzca una mayor cantidad de insulina, ahí también es un buen momento para aplicarla. Nosotros tenemos 3 tipos de insulina. Tenemos lo que es la insulina rápida, la insulina de acción intermedia y la insulina basal. La insulina rápida, pues como su mismo nombre nos dice, quiere decir que hace un efecto rápido, ¿de acuerdo? En 5 minutos nos va a ayudar a bajar los niveles que tenemos de glucosa.
La insulina intermedia no es tan rápida, por eso es que esa la aplicamos aproximadamente cada 8 horas. Y dentro de la insulina basal tenemos las insulinas que son de larga duración y de ultra larga duración. Estas se aplican dependiendo según su duración. Hay algunas que son cada 24 horas y otras que son inclusive cada hasta 72 horas. Pero es bien importante, siempre su médico va a ser quien le va a decir pues cuál es la insulina que nosotros requerimos. La insulina rápida muchas veces es cuando ya tenemos inclusive una insulina basal, pero a lo mejor todo el día mantenemos nuestros niveles de glucosa normales, pero nada más en la noche, por ejemplo, después de cenar, es cuando se nos sube, tenemos ahí ese piquito. Bueno, entonces en ese caso es cuando nosotros podemos utilizar esta insulina rápida para estar evitando que se hagan esos picos de insulina. Entonces, si ahí estamos ya detectando que se nos está subiendo mucho la insulina, pues es cuando nosotros podemos aprovechar para aplicarla. Existen muchísimos mitos acerca de la insulina. Hay mucho miedo de aplicarla. Primero, quizás por el dolor. La verdad es que la aguja es muy pequeñita. Ya les pasé una a cada uno para que la vean. Quiero que la abran, por favor. Y, por ejemplo, les voy a mostrar esta de aquí. Permítanme. Vamos a abrirla. Esta es nuestra jeringa. Es bien importante mencionar que cada vez que utilizamos una jeringa, solamente se utiliza una vez. Aunque la vaya a volver a utilizar en mí, que diga, no, es que no la voy a prestar, la voy a volver a utilizar en mí. Las jeringas no se prestan y no se vuelven a reutilizar, ¿de acuerdo? Una vez que la utilizamos, es bien importante desecharla, la tiramos, ya no la podemos volver a usar. Pero bueno, la abrimos y podemos ver que pues realmente la aguja es muy pequeñita, entonces no hay que tenerle miedo porque es uno de a veces de los principales temores al momento de aplicar la insulina. Realmente no se siente prácticamente nada si lo hacemos con la técnica correcta, entonces no tiene por qué haber ninguna molestia. Otro de los mitos que existen sobre la insulina pues es que dicen que nos podemos quedar ciegos. No, es que yo conocí a una vecina que estaba normal, se comenzó a aplicar la insulina y entonces se quedó ciega. Esto es un mito, pero ¿por qué pasaba? Porque es algo que realmente sí sucedía. Bueno, aquí no es que la insulina haya sido la responsable de que esta persona perdiera la vista, sino que eran personas que a lo mejor estaban muy descontroladas y como hemos venido hablando, pues cuando tenemos un descontrol en nuestros niveles de glucosa nos afecta a algunos órganos, entre ellos la visión. Entonces, los niveles altos de glucosa sí son los que nos pueden dar ceguera. Pero como ya estaban muy avanzados, pues era la misma enfermedad de diabetes la que nos causaba la ceguera y a lo mejor coincidía que como ya estaban tan alterados los niveles era cuando se comenzaban a aplicar la insulina y por eso lo atribuían a que era la insulina, pero realmente pues era la misma enfermedad. Entonces esto de que la insulina nos deja locos, nos deja ciegos, realmente son mitos. La insulina está aprobada, ya tiene muchísimos años de uso y definitivamente pues son muchísimos los beneficios que nos aporta y pues los riesgos pues son casi nulos. Entonces la podemos utilizar con toda confianza. Y pues tenemos diferentes tipos de insulina. Ya se las pasé para que vean las diferentes plumitas que tenemos a las diferentes jeringas, para que vean que existen diferentes tipos. Algo bien importante es que algunas jeringas, por un lado, nos van a decir cuántas unidades tienen y por el otro nos van a decir la cantidad de mililitros. Nosotros siempre lo que utilizamos son las unidades, no los mililitros, para que no haya ninguna confusión. La técnica correcta primero pues es conocer la cantidad de insulina que yo requiero. Eso es bien importante y recordar que es unidades, no mililitros. Aquí por ejemplo podemos ver que de este lado nos está diciendo que 30 unidades corresponden apenas a 0.3 mililitros. Entonces de ahí la diferencia. No es lo mismo que yo me quiera llegar a aplicar a lo mejor 20 unidades de insulina que 20 mililitros. Van a ser cosas muy diferentes. Entonces para tener siempre mucho cuidado con eso. Entonces pues lo que hacemos, destapamos y también por el émbolo destapamos. ¿De acuerdo?
Vamos, aquí no tengo ahorita, no pude conseguirles un frasquito de insulina, me hubiera gustado mucho hacerlo, pero pues no tiene ninguna ciencia, realmente es muy fácil, es algo que podemos realizar todos. Simplemente pues primero tenemos que saber que cuando aplicamos nuestra insulina, lo vamos a hacer en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Si queremos llegar a 15 unidades, por ejemplo, que la parte de arriba esté en el 15, no la parte de abajo, porque si dejamos la parte de abajo en el 15, pues si se fijan casi estaríamos aplicando como 10, 11 unidades. Entonces es bien importante que la parte de abajo sea la que llegue a la cantidad que nosotros queremos aplicar. Vamos entonces a poner la cantidad que queremos, ya dijimos 15 unidades o 20 según la que nos haya recomendado siempre nuestro médico, y pues verificamos que no queden burbujitas. Si vemos que hay alguna burbujita, podemos dar algún pequeño golpecito para tratar que las burbujitas se vayan hacia la parte superior y empujamos ligeramente hasta que vemos que sale la primera gotita, y de esa manera quiere decir que ya está lista para que nosotros lo apliquemos. Y bueno, una vez que ya tenemos la cantidad que vamos a aplicarnos, pues es bien importante saber cuáles son los sitios donde lo podemos aplicar. Ahí viene en su tríptico, como lo pueden ver, está muy claro, pero de todas formas se los voy a decir para que se les quede un poquito más grabado, ¿de acuerdo? Siempre va a ser en nuestro gordito, en la parte aquí superior del brazo, en la parte de atrás, en la parte posterior, vamos a utilizar esta zona. Esta zona de aquí es donde nosotros vamos a aplicar, donde tenemos el gordito, puede ser cualquiera de nuestros brazos, ya sea el izquierdo o el derecho. También puede ser en nuestro abdomen. Cuando lo hacemos en el abdomen, nada más es bien importante recordar que tenemos que dejar un margen de 5 centímetros alrededor de nuestro ombligo, y ahí lo podemos ir aplicando en el sentido de las manecillas del reloj, pero siempre dejando aproximadamente estos 5 centímetros. Un día puede ser en la parte superior, al día siguiente lo recorremos, de nuevo lo vamos recorriendo, así como les iba comentando, pues en sentido de las manecillas del reloj. También otro sitio donde nosotros podemos aplicar la insulina es en nuestros muslos. Simplemente es dejar caer nuestros brazos y justo donde nuestra manita toca el muslo, al dejarlos así rectos, entonces en este gordito, en la parte igual de la pierna donde sentimos el gordito, ahí es el sitio donde nosotros podemos aplicar nuestra inyección. Cuando nosotros nos la vamos a aplicar a nosotros solos, no hay necesidad de hacer un poquito de punción, y sobre todo porque la agujita es muy pequeñita. Como decíamos, una vez que ya la tenemos lista, vamos a suponer que ya la cargué. Siempre vamos a verificar entonces que sean las unidades, no mililitros, las unidades que nuestro médico nos indicó. Si lo vamos a hacer a nosotros mismos, primero, ya saben, hacemos nuestra técnica de asepsia, una torundita que es alcohol y algodón, mojamos el algodón con el alcoholito, limpiamos, siempre de arriba hacia abajo y no volvemos a pasar donde ya limpiamos. Vamos limpiando. Esperamos a que se seque bien el alcohol, porque muchas veces dejan muy fresco de alcohol y al momento que introducimos la jeringuita, pues este alcohol es el que nos va a causar mucha irritación, nos puede causar un poquito de dolor. Digo, a fin de cuentas no pasa nada, pero sí nos va a doler mucho. Entonces dejamos que seque bien. Una vez que ya está bien seco, entonces simplemente colocamos nuestra jeringa, aplicamos y de forma muy despacita, despacio, vamos pasando todo nuestro medicamento. Vamos pasando la insulina de manera despacito, ¿de acuerdo? Una vez que ya pasamos todo el medicamento, nos esperamos unos segunditos y entonces sí, retiramos la jeringa. Colocamos de nuevo nuestro algodoncito, nos esperamos igual unos segundos nada más para ver que no haya sangradito. En caso que haya sangrado, pues simplemente hacemos presión con nuestro algodón y eso es suficiente. Muchas veces podemos llegar a notar que se hace algún moretito. Esto simplemente es porque a lo mejor pinchamos algún vasito o porque nuestra piel es muy sensible. No pasa absolutamente nada.
Tenemos que estar entonces siempre rotando los sitios de aplicación. No tiene que ser siempre en el mismo sitio. ¿Qué pasa si yo todos los días me coloco a lo mejor la inyección de este lado? Porque pues como yo soy derecha se me hace más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí pueden pasar dos cosas si siempre aplicamos la inyección en el mismo sitio. Lo primero es que haya una lipodistrofia. ¿Qué quiere decir esto? Que la grasita se empieza a destruir, va a haber un hundimiento. Otra causa también, se nos pueden hacer fibrosis, se nos pueden llegar a hacer un poquito de bolitas, y estas bolitas sí pueden llegar a ser un poquito molestas, pueden llegar a doler, y además pues van a ocasionar que la absorción de la insulina no sea la adecuada. Entonces de ahí la importancia pues de estar rotando siempre los sitios donde les dije, brazos, abdomen y piernas. Si alguien más tenemos la fortuna que a algún familiar nos la puede aplicar, pues sería lo ideal, pues para que se nos haga más fácil a lo mejor aplicarla en el brazo que no somos muy dominantes. En caso que sea un familiar el que no lo va a aplicar, pues le pedimos que haga un poquito de presión en el gordito, no mucho, simplemente un poquito de presión, y que la aplique. ¿De acuerdo? También tenemos otro tipo de insulinas que vienen en presentación de una pluma. Estas ya vienen precargadas. La verdad es que son muchísimo más fácil de utilizar, pero normalmente las que vienen en esta presentación de pluma, como les decía que hay 3 presentaciones, que es la insulina rápida, la intermedia o la de larga duración. Generalmente las que vienen en esta presentación de pluma pues son las de larga o ultra larga duración. La verdad es que son mucho más cómodas, ya que si se fijan en esta parte de aquí, ya les pasé a cada uno su plumita para que la vean, en esta parte de aquí vemos ya la cantidad de unidades. Estas plumas que les presté ya están vacías, por eso no se mueven, no gira, pero aquí nosotros lo giramos y nos va dando la cantidad que nosotros requerimos de insulina. Va de 2 unidades en 2 unidades, pero trae una rayita intermedia. Entonces, ¿cómo se utiliza esta pluma? Esto es súper sencillo de utilizar. Primero, la destapamos, ¿de acuerdo? Como les comentaba, bueno, esta ya no tiene aquí nada, pero normalmente pues aquí se ve nuestra insulina, la cual tiene que ser siempre completamente transparente, no tiene que haber grumitos, no tiene que haber basuritas, y pues se tiene que ver completamente cristalina. Si no lo vemos de esa forma, entonces hay que desecharla. Y pues entonces vamos a colocar nuestra aguja. ¿Ok? La aguja la vamos a introducir de esta manera. Giramos. Y quitamos el capuchón. Y todavía trae además otro capuchón más como protección para evitar que nos vayamos a picar. Para esto pues hacemos previamente nuestro aseo, ya sabemos, hacemos la asepsia. Retiramos el capuchón. Si se fijan, realmente la agujita es milimétrica, es muy pequeñita, entonces no duele. Si es la primera vez que nosotros vamos a utilizar nuestra jeringa, se recomienda purgarla. Esto es decir, sacar todas las burbujitas de aire que pueda llegar a haber. Para esto nosotros la giramos y llegamos a donde está el número 2 y simplemente apretamos el botón. Se escucha como un tiqui, 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 como un sonidito de que está saliendo. Cuando dejamos de escuchar este sonidito, quiere decir que ya está lista para entonces sí seleccionar la cantidad que nosotros queremos de insulina. Entonces, suponiendo, volviendo al ejemplo anterior, si yo me quiero poner 15 unidades, ¿ok? Entonces lo giro hasta llegar al 16. Aquí nos va a aparecer, ¿de acuerdo? Como les decía, va de 2 en 2. Entonces viene el 2, pero luego vemos que hay una rayita intermedia. Quiere decir que ese es el 3, sigue el número 4, una rayita intermedia, quiere decir que es el 5 y así con todo. Entonces llego a donde está el 14, luego sigue esa rayita que nos quiere decir que ahí están las 15 unidades. Una vez que ya la tengo cargada en las unidades que yo deseo, lo único que tengo que hacer, entonces me la aplico. Bueno, aquí trae la agujita, le voy a quitar la aguja para no picarme. Para quitar la aguja, pues simplemente volvemos a colocar el capuchón y giramos, ¿de acuerdo? Suponiendo que trae la aguja, entonces simplemente lo único que hago, presiono, ¿de acuerdo? Y como ya vimos, la aguja es tan pequeñita que pues no duele. Presiono y aprieto. Lo podemos hacer con nuestro dedo índice
o con nuestro dedo pulgar. Normalmente se recomienda que sea con el dedo pulgar porque aquí tenemos más fuerza. Entonces lo podemos acomodar aquí y después presionarlo, pero es más complicado. Yo lo que les recomiendo es que siempre ya la tengan en esta posición, lista nada más para presionar. Entonces aplicamos, presionamos. Como les comentaba, van a escuchar ese pequeño sonidito, como si fuera, pues como un resortito, se escucha tiqui, 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 tiqui. Quiere decir que la insulina está saliendo. Cuando dejamos de escucharlo, pues simplemente soltamos y retiramos. Colocamos de nuevo nuestro algodón. Nos esperamos unos segunditos en caso de que haya poquito sangrado para que este frene. Y eso sería todo en cuanto a cómo utilizar estas nuevas plumas. La verdad es que son muy cómodas porque ya no necesitamos estarlo cargando. Y por lo regular pues venden agujas de diferente tamaño. Y las agujas suelen ser de tamaño más pequeñito. Que todas son muy pequeñas, pero estas por lo regular el tamaño es menor. Entonces a mí sí me gusta mucho, yo las recomiendo mucho. Y pues para que no le tengan miedo. Si su médico les dice que pues tienen que empezar a utilizar insulina, ya sabemos que esta nos va a dar unos mejores resultados y cuál es la forma correcta. Y si les van a escoger, pues sí les recomiendo que escojan la de plumita. Bueno, ¿alguna duda que hayan tenido respecto a esta clase que vimos sobre las insulinas? No. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay dudas, ahora vamos a hacer una práctica entre nosotros. Ya cada uno le pasé unos dispositivos. Entonces, primero usted, caballero, por favor, le voy a pedir entonces que nos diga cómo vamos a utilizar las jeringas de insulina. Bueno, pues preferentemente tienen que estar bien selladas. Aquí tenemos dos Así es, presentaciones. siempre recordamos que tiene que ser una jeringa nueva y no la podemos volver a utilizar. Siempre la desechamos después de que la usamos. Y bien importante entonces lo que usted nos iba a decir. Bueno, aquí tenemos dos presentaciones. Una que es de 0.3 mililitros, 30% de 1 mililitro. Y esta que es de 1 mililitro. Y pues como usted nos menciona, es importante saber las unidades que vamos a manejar. No es lo mismo, por ejemplo, si nada más ocupamos 0.25 mililitros o 25 unidades, pues podemos manejar esta pequeña. Pero si en cambio vamos a tener más unidades, pues ya tomaríamos esta. Así es, y eso que usted está diciendo es súper importante, eso siempre que nos quede bien claro. Nosotros siempre nos manejamos por unidades y no por mililitros. Si no es lo mismo aplicar 3 unidades que 3 mililitros, ¿de acuerdo? Bueno. Nosotros nos manejamos por unidades, no por mililitros. Eso que usted comentó es bien, bien importante. Entonces, ahorita no tenemos frasco, vamos a suponer que sí lo tenemos. ¿Qué será lo que vamos a hacer? Bueno, pues se procedería a destapar lo que es la jeringa con nuestras manos limpias. Se pone el frasco. Por ejemplo, un ejemplo, si me dice usted que quiero 25 unidades, pues el émbolo hasta donde llega la rayita de 25 unidades, no más arriba, no más abajo, donde marque 25, es importante respetar la metrología y pues cuidar que no haya burbujitas de aire. Muy bien, excelente. Y tenemos otro método que también es el de la pluma, es mucho más cómodo para los pacientes. Aquí usted ya lo tiene en sus manos. Ahora le voy a pedir por favor que usted nos enseñe cómo utilizar la plumita. Muy bien. Aquí primero tenemos que ver que aquí está marcado cuántas unidades según como los haya prescrito el médico. Para empezar, nosotros tenemos aquí este tipo de agujas que también son muy prácticas porque vienen bien tapaditas. Muy bien. Quitamos aquí esto y luego le ponemos aquí, se gira. Cuando ya vemos que está bien, se le quita y queda la aguja todavía protegida. Así es. Aquí le damos vuelta para poner el número de unidades que vamos a aplicar. Si ya está lista, le quitamos ya su protección y de preferencia se acomoda así para poder presionar. Una vez que se le aplica o se entierra la agujita, mira, está saliendo entonces ya. Así es, esta pues no tiene, porque pues nada más es para la práctica, sí. pero y otra observación, si la pluma es nueva,
Es recomendable, ahorita vimos que salía la gotita, pero es recomendable bajarle una unidad y así presionar para ver si sale la gotita, porque a veces no salen. Y hasta que vemos que sale la gotita así como ahorita, vemos que ya está lista y entonces sí ya acomodamos el número de unidades que queremos. Si no, de otro modo, inyectaríamos y no saldría nada y nomás sería el piquete. Muy bien, parece que sí le quedó muy claro. Excelente. Muy bien. Una vez que terminamos, no hay que dejarla a la intemperie. Se le vuelve a poner, se le... Exactamente, eso para evitar revuelve, accidentes, que alguien sí, más se vaya a picar. y Excelente, muy bien. se guarda. para la Perfecto. próxima. Muy Esa bien. se vuelve a refrigerar, ¿verdad? Sí. Sí, de preferencia siempre las insulinas. Es importante, como lo estuvimos viendo ahorita en la clase, y en qué parte del refri tiene que estar, como lo vimos, no tiene que estar en la puerta, por lo que mencionábamos, que la puerta se está abriendo, cerrando, y entonces no va a tener la temperatura adecuada. Puede haber ahí variaciones. Muy bien, ahora por último, ¿quién me dice, bueno, usted caballero, que es el que falta, me puede decir por favor cuáles son las zonas donde nos debemos de inyectar o nos podemos inyectar? Son varias las zonas. Si tenemos ayuda o alguien, lo más recomendable sería la parte de atrás del antebrazo. Pero si se nos dificulta, estamos solos, podemos hacerlo en las piernas, sería más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es pararnos. Todas las zonas las podemos hacer nosotros solos, con excepción de la parte de la espalda. Pero todas, que nos quede claro, es para hacerlo nosotros mismos. Sería para separar de pie, utilizando tus brazos como medida, dejas caer, y donde están tus manos, ahí sería la zona más adecuada para inyectártela. O también la clásica que sale mucho en el estómago, cerca del ombligo, pero no en el ombligo, 5 centímetros del ombligo. Así es, tiene que ser una distancia de 5 centímetros, como lo estuvimos viendo en las imágenes anteriores, ¿de acuerdo? Y como están ahí en sus flyers. De todas formas, todos estos trípticos, estos flyers que les entregué, son para ustedes, es para que se los lleven a casa por si surgiera alguna duda, y que también pues ahí viene mi teléfono, mi correo, para cualquier aclaración que tengan. Pero parece que está muy claro esto de cuáles son los sitios de aplicación. Recuerden entonces que siempre debemos de estarlo girando. Lo ideal pues es un día aplicarlo, por ejemplo, en brazo, otro día en el otro brazo, la siguiente aplicación comenzamos en abdomen y lo vamos girando en sentido de las manecillas del reloj. ¿Alguna duda entonces que haya respecto a insulinas? No. No, muy bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente módulo, que es el de nutrición cuando tenemos diabetes. Para esto existe algo que se llama el plato del buen comer. Si se fijan ahí en su tríptico, les voy a pedir que lo abran, por favor. Ahí tenemos el plato. Podemos analizar que la mitad de este corresponde a lo que son frutas y verduras. Principalmente se recomienda que hasta el 80% sea de verduras, ya que no debemos olvidar que las frutas también tienen un contenido alto en azúcares. De preferencia, las verduras que sean de hoja verde, ya que muchas veces también tomamos en cuenta lo que es la zanahoria, que contiene mucho azúcar y que no es una verdura. Tomamos también en cuenta la papa, que tampoco no es una verdura, ¿de acuerdo? Esas las vamos a omitir. Dentro de nuestro plato, la otra mitad, un cuarto, va a ser para los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos tenemos también pues lo que son las leguminosas, como es el arroz, los frijoles, las tortillas, y el otro cuarto lo vamos a dejar para la proteína, que viene siendo aquí las carnes. Dentro de las carnes, principalmente hay que tratar que las que más consumamos pues sean las carnes blancas, como es el pescado, de preferencia el salmón. A veces por costos el salmón es un poquito caro. Ahí lo podemos sustituir por lo que son las sardinas y van a contener casi exactamente los mismos nutrimientos. Entonces, de ahí la importancia de poder hacer estos cambios de acuerdo a nuestro bolsillo. Y en cuanto a lo que son las porciones, pues bueno, aquí tenemos que una tortilla, por ejemplo, equivale a una porción. Media taza de arroz o media taza de frijoles equivale también a una porción. La palma de nuestra mano equivale a una porción de carne.
y el puño de nuestra mano va a equivaler aproximadamente a una fruta. Cuando consumimos frutas hay que tratar que sea variado, no solamente de un tipo, sino tenemos que estarlas variando. De igual forma, pues también con los vegetales para no aburrirnos. Hay que tratar de consumir sobre todo pues lo que son aceites que no sean refinados. Si podemos consumir aceite de oliva, pues es mejor, recordando que debe ser cuando es extra virgen para aplicarlo directamente, por ejemplo, en ensaladas, ya que si lo calentamos, pues esto se puede oxidar y se convierte también en grasas que no son tan saludables para nosotros. Cuando el aceite de oliva es virgen, entonces ahí sí lo podemos calentar y no va a haber tanto problema. También otra opción en cuanto a los aceites, pues es el de canola. Esta es otra opción muy saludable que nosotros podemos incluir. Debemos recordar que también va a haber muchos alimentos que nos van a subir el azúcar. Entonces aquí es la importancia que sepamos reconocerlo. Cuando hablamos de que debemos evitar los azúcares, no nos referimos únicamente a los dulces. Como les comentaba, ciertas frutas como es el mango, el plátano, inclusive la papaya o las uvas, ya que las uvas a nuestro paladar no es tan dulce, pero contienen niveles altos de azúcar. Entonces esto es lo que tenemos que tratar de evitar consumir en grandes cantidades. Además, las harinas también debemos de limitarlas, ya que las harinas, una vez que las ingerimos y están dentro de nuestro organismo, va a sufrir una transformación. Todas estas harinas terminan convirtiéndose en azúcares. Entonces, por eso también es importante tratar de limitarlas. Y si vamos a consumir harina, tratar que sean harinas integrales, ya que estas nos van a aportar fibra y son un poquito más saludables, pero aún así siempre en la porción adecuada, de acuerdo a nuestro plato del buen comer. No sé si han escuchado hablar del índice de masa corporal. Últimamente se ha puesto muy de moda para saber si estamos dentro de nuestro peso ideal. El índice de masa corporal lo sacamos muy fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestra estatura por sí misma, es decir, nuestra estatura al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre nuestro peso. Por ejemplo, yo mido 1,58, sería multiplicar 1.58 por 1.58 y ese resultado lo voy a dividir entre mi peso, que son 50 kilos. Esto nos da lo que es el índice de masa corporal. Se considera que tenemos un índice de masa corporal de 19 hasta 24.9. A partir de 25 estamos hablando de sobrepeso y ya a partir de 30 podemos decir que alguien tiene obesidad. Sin embargo, ya inclusive tenemos nuevas guías que nos dicen que esto no es tan fidedigno, que no nos podemos basar solamente en eso. ¿Por qué? Claro que esto nos va a dar un aproximado de si nuestro peso es el adecuado, pero ¿qué pasa si a lo mejor hay un muchacho que está alto, que todos los días va al gimnasio, está muy musculoso, entonces tiene gran cantidad de músculo y casi no tiene grasa? Él, de todas formas, pues por esa gran cantidad de músculo que tiene, al sacarle el índice de masa corporal, quizás nos pudiera dar que se encuentra en obesidad. Caso contrario, a lo mejor tenemos un joven que está chaparrito, que está gordito, y si le sacamos el índice de masa corporal, quizás nos va a dar igual que lo mismo que el muchacho musculoso, cuando obviamente uno sí se encuentra saludable y el otro no. Entonces, para esto nosotros ya tenemos otros recursos que nos van a ayudar a saber, no solamente por el peso, sino también nos vamos a fijar en la cantidad o el porcentaje de músculo que tenemos, el porcentaje de grasa que tenemos y el porcentaje de agua que hay en nuestro organismo. Para eso manejamos lo que son las básculas de bioimpedancia. Estas nos tenemos que subir descalzos y traen un manubrio que tenemos que agarrar y le tenemos que ingresar nuestros datos, como es nuestro sexo, tenemos que ingresar la edad que tenemos y pues también ya en automático nos va a dar todos estos datos que les estoy mencionando. Nada más algo que sí me gustaría hacer mención es que estas básculas no es recomendable que se utilice en niños o en menores de edad, ¿de acuerdo? Ahorita entre nosotros también vamos a subirnos, nos vamos a pesar, a medir. Como hay que ingresar muchos datos, eso lo vamos a omitir ahorita en el video, pero sí es importante
importante para que cada uno de ustedes sepa pues cuáles son esos porcentajes que ustedes están manejando para saber si están dentro de su peso óptimo, para saber si también tienen un adecuado porcentaje de grasa o un porcentaje adecuado de músculo. También otra forma muy sencilla para saber si quizás estamos saludables en cuanto a nuestra nutrición o no es medirnos la cintura. Para hacer la medición de la cintura es bien fácil. Únicamente tenemos que ponernos con nuestros brazos a los lados y las piernas ligeramente abiertitas y vamos a medir justamente donde termina nuestra última costilla y donde empieza la cresta ilíaca, es decir, el huesito de la cadera. Justo a la mitad de ahí es donde nosotros tenemos que medir nuestra cintura. Recordamos entonces que lo ideal es que las mujeres sea menor a 80 centímetros y en los hombres debe ser menor a 90 centímetros. Esto también nos va a dar un aproximado para saber si estamos teniendo o almacenando grasa visceral, ya que habemos personas que a lo mejor almacenamos la grasa, se nos hacen los gorditos en los brazos, en las piernas, y pues aunque esto no es saludable, no es tan malo. Cuando comenzamos a hacer únicamente pancita, la que llaman pancita de chelero, pues esta es la que nos puede llegar a traer complicaciones metabólicas más graves y que a la larga puede traer complicaciones como infartos. De ahí la importancia de que lo estemos cuidando y pues sobre todo, pues para lo principal de nuestra plática, pues que nos va a aumentar también los niveles de glucosa. Bueno, ¿alguna duda que haya surgido respecto a este tema que vimos sobre nutrición? No. No. Muy bien, entonces si no hay dudas, vamos a pasar, los voy a medir, les voy a tomar con esta báscula de bioimpedancia, les voy a pedir por favor que se retiren el calzado, que se quiten los tenis, los calcetines también y vamos a pasar de uno en uno para medirlos. Ahorita voy a cortar el video porque si esto es un poquito más tardado para que no se vaya a hacer tan extenso el video, pero vamos a sacar de cada uno de ustedes, esta báscula ya nos va a dar su porcentaje de grasa, nos da su porcentaje de músculo, el porcentaje de agua que cada uno de ustedes tiene, ¿de acuerdo? Y también nos vamos a medir lo que es la circunferencia abdominal para ver cómo andamos. Doctora, tengo una duda porque dicen de medir la cintura, pero si luego dicen medir el abdomen, entonces ¿cuál es la que se cuenta? ¿La de la cintura? O Sí, como lo vimos ahorita en la clase, vamos a medir exactamente la mitad entre la cresta ilíaca, es decir, el huesito de la cadera con la última costilla. Justo donde es la mitad, nos tenemos que parar con las piernas ligeramente abiertas y con las manos relajadas. Vamos a tomar aire y lo expulsamos y justo cuando expulsamos el aire, en ese momento es cuando hacemos la medición de la cintura. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Entonces, aquí abajo de la costilla. No, es a la mitad de donde termina la costilla y donde empieza el huesito de la cadera. O sea, donde no hay nada, o sea, será aquí medio ombligo, podemos decir. Sí, exactamente, va a ser la mitad. Medio ombligo. Así es. Donde tiene la llantita. Ah, dale. Va a variar, o sea, hay algunas personas que de forma natural en esa zona es donde tienen más acinturado, que se hace el reloj de arena. Hay quienes en esas zonas donde se hace la llantita. Por eso es que nosotros justamente tomamos la anatomía, la mitad entre donde termina la última costilla y donde empieza el huesito de la cadera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces si ya no hay dudas antes de pasar a hacernos las mediciones, les voy a hacer yo unas preguntitas. A ver, de acuerdo a lo que vimos, ¿quién me quiere hablar del plato del buen comer? ¿Qué es lo que debe llevar? Yo. A ver, dígame. Recuerdo que, bueno, por ejemplo, alguien que hace actividad, por ejemplo, yo trabajo en una fábrica, 8 horas de actividad normal, puedo comer lo de mi palma de mi mano de carne, puedo comer también una tacita de frijoles cocidos, Así o es. hasta inclusive hasta 2. Y lo demás puede ser brócoli, lechuga, vegetales verdes. ¿Recuerda más o menos los porcentajes que vimos? ¿Cuánto debe ser cada cosa? Sí, o sea, teóricamente 50% verduras, vegetales, legumbres, 8% carnes, menos del 3%, entre el 3 y el 5% grasas, pero eso ya vienen casi intrínsecas en la comida.
También puede ser un 15% de semillas, las famosas leguminosas, si no me recuerdo. Y se me está escapando otro porcentaje, no recuerdo cuál. Sí, siempre, o sea, para que se nos haga más fácil hay que recordarlo, lo que vienen siendo carbohidratos, proteínas y grasas. Sí, De esa forma es como lo 20%. podemos dividir más fácilmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿quién de ustedes me quiere decir qué mide el índice de masa corporal? La relación del peso con la estatura. Así es, y recordamos que esto, aunque nos dan un aproximado, entonces no es tan exacto porque no nos va a estar midiendo lo que es la grasa o lo que es el músculo. A lo mejor alguien que hace mucho ejercicio, tiene mucho músculo, está muy musculoso y va a pesar mucho, pero no es porque tenga grasa, es por músculo. Entonces, por eso es que es necesario a veces tomar otras mediciones, como lo que hace esta basculita, que nos va a dar el porcentaje de grasa, nos va a dar nuestro porcentaje de agua y nos va a dar también nuestro porcentaje de músculo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les voy a pedir que se quiten el calzado, también los calcetines, para hacer las mediciones. Esto pues no lo voy a grabar por cuestiones de tiempo, pero sí no, es importante que lo hagamos entre nosotros, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora, de acuerdo. Pues bueno, ya estamos casi por terminar este taller y ahora vamos a pasar a lo que son las complicaciones de la diabetes. Por eso es que la diabetes a veces por sí sola pensamos que no es tan malo tenerlo. Aquí uno de los principales problemas son las complicaciones que podemos llegar a tener. Si gustan agarrar el flyer, vamos a empezar a hablar de lo que es la retinopatía diabética. ¿Por qué se llama así? La retinopatía, pues es porque estamos hablando de la retina, que es una parte de nuestro ojito. Entonces, cuando nosotros tenemos niveles de glucosa elevados por mucho tiempo, se comienza a afectar esta parte del ojo. ¿Y cómo es que se daña? Bueno, comienza a afectar a los pequeños vasitos sanguíneos que tenemos dentro de nuestro ojito. Un problema que tenemos es que muchas veces no nos va a dar síntomas. De ahí la importancia que cuando nos hagan el diagnóstico de que tenemos diabetes, a veces no sabemos ya cuánto tiempo llevábamos con la enfermedad previa. Por eso es que al momento de que nos hacen el diagnóstico es importante acudir con un oftalmólogo para que nos haga una valoración de los ojos y que nos diga si tenemos algún problema o no. Algunos de los síntomas que sí podemos llegar a tener, pues como lo podemos ver aquí en el tríptico, pues a veces son que vemos unas manchitas negras o algunos pacientes nos lo refieren pues como mosquitas volando. También podemos llegar a tener visión borrosa, dificultad para ver en la noche, podemos llegar a ver algunas áreas oscuras en nuestra visión o cambios repentinos en la vista. Entonces tenemos que acudir a valoración de inmediato con nuestro oftalmólogo y cada año es importante que estemos haciendo estos chequeos o dependiendo lo que nos comente el oftalmólogo al momento de la valoración. Entonces ahora ya sabemos por qué la diabetes pues, nos afecta nuestra visión. Y es por esto que nos da esta retinopatía diabética. ¿Alguna duda que tengan respecto a eso? No. Muy bien, entonces ahora por favor, cada uno de ustedes me va a decir alguno de los síntomas que podemos llegar a tener en esta retinopatía. ¿Quién me dice un síntoma? Yo, la visión borrosa. Muy bien, ¿usted? Moscas, como vemos, ya le llaman mosquitas volantes. Como puntitos negros, ¿verdad? Así es. ¿Y usted? Puede haber cambio repentino en la visión o también dificultad para ver de noche. Muy bien, excelente. Pues espero que les esté gustando este taller porque hemos llegado a la parte final. Por último, vamos a hablar de lo que es la neuropatía diabética. Igual, si gustan, pueden tomar su flyer para que les sea menos tedioso y puedan ir viendo lo que les estoy comentando. La neuropatía diabética es una afección que se da en nuestros nervios periféricos. Nuestros nervios, por tener estos niveles tan elevados de glucosa, se van afectando y esto nos puede llegar a generar algunos síntomas como son ardor. Puede ser ardor, quemazón o por el contrario, llegar a sentir como un frío intenso, que este frío pues también es doloroso. Generalmente esto se presenta en las puntas, en los pulpejos de nuestra mano, en la palma de la mano o en la planta de los pies. Se puede llegar a sentir algunos calambres, podemos llegar a sentir que se nos adormece las manos, los pies,
podemos tener pérdida de la sensibilidad. Por eso la importancia de hacernos la prueba con el monofilamento, que ya en otras veces lo hemos explicado. Simplemente con la etiqueta que viene en la ropa cuando está nueva con ese plastiquito, lo vamos a colocar en una pinza de ropa y es importante pues estar checando nuestra sensibilidad, cerrar nuestros ojos y hacerlo en los puntos a ver si del pie, para ver si conservamos nuestra sensibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la sensibilidad de nuestro pie se disminuye. Y si nosotros no tenemos sensibilidad, se nos puede meter una piedrita, algunas costuras del zapato, nos pueden llegar a hacer úlceras, nos pueden llegar a hacer heridas. Y si no lo sentimos, se nos abre y hasta se nos puede llegar a infectar. Y esto nos puede llegar a dar complicaciones a largo plazo, pues como es el llamado pie diabético, que lamentablemente en algunas ocasiones pues requiere de la amputación. Entonces, de ahí la importancia de que todos los días después de bañarnos nos revisemos nuestros pies. Tenemos que revisar si hay cambios de coloración o sobre todo si sentimos alguna zona que sintamos con más calor o con más frío, estar checando cómo está la sensibilidad. Hay que secarnos muy bien pues todo lo que es el pie, sobre todo entre los deditos, el corte de las uñas. Es muy importante que lo estemos revisando todos los días y pues acudir siempre a valoración. Si ya tenemos alguno de los síntomas que acabamos de describir, pues hay que también acudir a consulta porque les podemos dar medicamentos que nos van a ayudar para estas molestias. Sin embargo, como les he venido diciendo toda esta charla, no debemos automedicarnos, ya que dependiendo de cada caso, pues va a ser el medicamento que va a ser el más apropiado para nosotros. Y la mejor manera de prevenir estas complicaciones, pues son cuidando y monitorizando nuestros niveles de glucosa, que se encuentren en los niveles apropiados. Ya vimos que no tengamos hiperglucemia ni tampoco hipoglucemias. Bueno, entonces ya vimos cómo la neuropatía diabética pues nos afecta lo que son los nervios periféricos. ¿Alguna duda que haya respecto a esto? Muy bien, entonces siguiendo la dinámica como lo hemos venido haciendo, voy a pedirles por favor que cada uno de ustedes me diga alguno de los síntomas que podemos tener. Si gusta, pues comenzamos con las damas, por favor. Un ardor o hormigueo en las plantas de los pies y las palmas de las manos. Muy bien. Pues esta pérdida de sensibilidad, ya sea frío o calor. Muy bien, ¿algún otro síntoma? Las úlceras, mala cicatrización en úlceras o heridas. Así es, excelente. Bueno, pues con esto damos por terminado este taller. Espero que haya sido de su agrado. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muy bueno, doctora. Muchas gracias. No, todo muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho también que ustedes me hayan apoyado, permitiéndome pues hacer este video y grabándolos. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes. Gracias a usted. Gracias.